No puede ser, miren ahí. Estamos viendo un cocodrilo. Estamos muy cerca. Oh, vaya, que he visto cosas locas en mis travesías, pero nunca un cocodrilo tan de cerca. No cabe duda que estar de regreso en México es chill. Son en este momento las 7:30 de la mañana y es hora de comenzar una aventura más. Déjenme desconecto mi maleta. Desconectar una maleta. Al parecer ya estamos en esos tiempos. Ya les había enseñado en un video anterior mi maleta inteligente, así se le hace llamar. La he estado usando y le he encontrado funciones muy interesantes. Chéquense esto, la conectas con una aplicación a tu celular. No sé si alcancen a ver bien. Yo le puse de nombre Maleta Chida porque, oh vaya, que es muy chida. Y desde la aplicación del celular puedes hacerle varias cosas. Miren, puedes cerrarla, ponerle candadito y se cierra, ya no puedes abrirla, ya no hay acceso a la maleta. Así mantienes a todos los malhechores fuera de tus pertenencias. Malhechores, me gusta esa palabra. Luego, chéquense esta me gustó mucho. Puedes pesar tu maleta. Entonces, miren, primero la calibra. Ya después te dice que la levantes ligeramente. Ahí está, la estamos levantando. Y wow, pesada ha quedado. 19.5 libras, que son alrededor de 10 kilos. También puedes localizarla con GPS, le pones ahí, te dice exactamente dónde es que la has dejado. Y esta otra cosa que no es muy funcional, pero es un detalle cool, tiene una lucecita azul. Entonces, ¡boom! Ahí está, tu maleta prende, todo el mundo te voltea a ver así como de ¿what? Permiso, paso, tengo mi maleta con luz azul. ¿Tú tienes luz azul en tu maleta? Claro que no, lo supuse. Bueno ya, suficiente mamaseo, creo que es prudente llamarlo de dicha manera, mamaseo. No tenemos mucho tiempo que perder, el aeropuerto nos espera. Oh sí, aeropuerto, bello aeropuerto. La razón por la cual estamos aquí es porque hoy vamos a volar a un estado de México llamado Chiapas. En lo personal nunca lo he visitado, pero me comentan que tiene lugares muy cool que tus ojos deben de ver. Aparte, como que siempre es bueno viajar a lugares en tu mismo país, es como más fácil, más sencillo. Y siento que a veces nos interesamos más en conocer lugares de otro país que los que nos quedan cerca, nos quedan en nuestro mismo territorio. Me voy a llevar, por supuesto, un agua para el camino, algo para ir comiendo. Muchas gracias, igual a ti. Siempre he pensado que es de suma importancia llevar contigo comida y agua en el avión, ya sea un vuelo largo, un vuelo corto, porque nunca sabes si vas a tener que naufragar en una isla como Tom Hanks y acabar siendo amigo de una pelota llamada Wilson. Vaya, Wilson, hasta la fecha lo recuerdo con cariño. Ya en un momento debemos abordar el avión. Filas o largas, enormes y tremendas filas. Vamos a darle, amigos míos. Con el rumor de las palmeras se siente el eco de música lejana y a su compás las filanderas. Wow, ahorita la cámara se me cayó de una manera que nunca se me había caído antes. La pantalla se fue a negros. Me asusté, pero no, al parecer sí sirve bien. ¿Sí se escucha bien? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Si escucharon mi angelical voz es porque se escucha bien. Chéquense este avión. Creo que nunca me había tocado un avión tan pequeño en la vida. Son de 2 asientos. Un micropasillo que de verdad cabe 1,5 pies mío. ¿Habrá baño aquí? Tal vez es un avión sin baño, no lo sé. Pero está cool, me agrada, ¿no? Más personal, me siento como en un jet privado. Todo el mundo está bailando esa cumbia colombiana y que todo el mundo está bailando esa cumbia colombiana. Oh sí, hemos aterrizado. El clima está bastante caluroso. Normalmente llegaríamos al hotel, ahí dejaríamos las cosas, nos relajaríamos y posterior a ello saldríamos a aventurarnos. Pero como este es un viaje muy express, literal son horas en estas tierras, vamos a ir directo a la aventura. Tenemos que ser veloces, concisos. Que por cierto, se nos ha unido a la aventura nada más y nada menos que... ¡Achule! ¡Bravo!
Chule viene como siempre con su arma poderosa aquí. ¿Me vas a tomar fotos cool, Chul? Todo el tiempo. Nos venía comentando ahorita el guía en la camioneta que nos va a llevar como a una lancha. La verdad no la entendí bien. ¿Tú entendiste? No escuchaba mucho. Ajá, no se escuchaba muy bien. Pero vaya, yo confío en nuestro guía. ¿Tú confías en él? Bastante. Porque confiar en el guía turístico que solamente llevas 35 minutos de conocer en toda tu vida Es chido. Por lo que veo, tenemos varias opciones de lanchas para abordar. Tenemos aquí la Itzayana Ñaku. No seas ñaku, güey, qué oso. Y esta de aquí es la Coyota. ¡Au, au, au! Antes de subirte tienes que hacer ese sonido. Algo que me dio, no miedo, pero me da un poquito de emoción. De hecho, es como más emoción. Nos dijeron que en estas aguas hay cocodrilos. Entonces es posible que ahorita estemos en la lancha y se asome un cocodrilo a saludarnos. Casual, ¿no? Básico, nada más se acerca con sus dientes. Hola, soy un cocodrilo. O no me imagino cómo hablaría un cocodrilo. Chul, ¿cuál es tu mejor imitación de un cocodrilo? ¿Cómo hablaría un cocodrilo? Hasta recuerditos. Chiapas. Aparentemente, en efecto, son el gran hit los cocodrilos. Veamos si podemos platicar con algún local al respecto. ¿Te ha tocado ver un cocodrilo encararlo? Sí, en una ocasión cuando estábamos desasolvando un poco de la basura del cañón del sumidero y se pudo apreciar cómo el cocodrilo saltó hacia el agua y se fue nadando. Entonces, ¿y tu sentimiento fue miedo o...? Pues sí sientes un poco de impresión, no es tanto miedo, sino más la impresión, ¿no? De ver al animal y de saber, pues, de su poder, ¿no? Sí, lo feroz que es, lo salvaje, pues. Cocodrilés, yo lo llamaría. Claro, yo creo que sí, porque pues está dentro de su hábitat, ¿no? Y es muy fácil para él nada más de un bocado. Nosotros somos invasores de su hábitat. Yo creo que sí, por eso él se fue y creo que los que debemos irnos éramos nosotros. Bien, gracias por tu observación, gracias. De nada. Al parecer estas son aguas peligrosas, amigos. Necesitamos ponernos un chaleco salvavidas por si llega un cocodrilo y te muerde la pierna y tú debes patearlo y nadar por tu supervivencia. Diantres, hermano. Estábamos en la embarcación, era un lago muy peligroso y Caracoles tenía mi pierna atrapada en su hocico. En su mandíbula. Mostrando los molares superiores, era terrible. Aún tenía las muelas del juicio. Este es como un programa traducido del Discovery Channel. Bien, pues estamos a punto de adentrarnos a las aguas. Esto va a estar divertido, va a estar emocionante. Luisito se aventura junto con su tripulación en las aguas del cañón del sumidero, Chiapas. La misión del día, encarar a un majestuoso cocodrilo. A escasos minutos de comenzar la travesía, ocurre lo inevitable. No puede ser, miren ahí. Estamos viendo un cocodrilo. Chul, ¿estás fotografiando esto? Sí. Dios santo. Oh, es un cocodrilo. Wow. Oh, vaya que he visto cosas locas en mis travesías, pero... nunca un cocodrilo tan de cerca. Estamos muy cerca. Estamos a una distancia en la cual si él lo decidiera atrás, podría voltear y echarnos una mordidota. Mira sus patitas, cómo se aferran. ¡Uy! ¡Uy! Fue muy diva de su parte. Fue como que él dijo, no, ya, muchas fotos por hoy. Y se fue. El cocodrilo ha escapado, dejando a Luisito y a su tripulación con nada más que un susto. Deciden continuar en búsqueda de especies majestuosas reptilianas en las aguas pantanosas. Siguiente especie épica que hemos visto en la travesía, sopilotes carroñeros. Llamados de esa manera porque se alimentan en efecto de pura carroña. Carroña conócese como el desecho de los animales muertos. Y son muchísimos, ¿eh? Sí, siento que si se ponen de acuerdo sí nos ganan en una pelea, ¿no? ¿Por qué las extienden de esa manera? ¿Para secarse? Sí, para secarse. Oh. Se secan las alitas. Aprovechando el tiempo en que los sopilotes se secaban sus alitas, Luisito y su tripulación aprovechan para huir de ahí, sin tener conocimiento de la majestuosa especie que estaban por encarar. Miren, no sé si se alcanza a ver perfecto con la cámara. Ahí hay un cocodrilo masivo. Ese sí no se anda con juegos. Ese sí es tremendo. ¡Wow! Es masivo. Sí debe de ser de unos 4 metros, ¿no? Dudo que veamos un cocodrilo más grande que ese.
Estoy satisfecho, es masivo, es colosal. Pero a escasos minutos de continuar navegando por las aguas pantanosas, Luisillo y su tripulación se toparon con otra especie majestuosa. Aquí hay otro. Este se está como secando. No puede ser. Parece una estatua, no se mueve. ¡Oh! Me impresiona su habilidad para estar de verdad completamente quieto, inmovilizado ante nuestros ojos. Esta búsqueda de cocodrilos comenzó siendo una broma, pero está siendo un completo éxito. No creí que fuéramos a ver ninguno y ya vimos 3. Y así, satisfechos, Luisillo y su tripulación continúan investigando por las aguas pantanosas, dejándonos con la duda: ¿se habrá secado aquel sopilote carroñero sus alitas o continuarán húmedas de planear tanto por el pantano? Descúbralo en el próximo episodio de Encuentros Cocodrilescos con Luisillo y su tripulación. Chequen esto que está aquí a mi izquierda. Se le llama, nos comenta nuestro guía maestro, la cascada del árbol de Navidad. Porque, pues vaya, parece un pino. Y todos sabemos que el pino es, por tradición, el árbol navideño. ¿Podremos acercarnos para que humedezca mi cabeza ahí? Esa es la ducha más natural que tomaré en toda mi vida. Está helada, está muy fría, pero ha valido completamente la pena. ¡Wow! ¿Cómo es que no sabía de este lugar? ¿Cómo es que no estaba enterado de este lugar que existe en mi país? Oh, amigos míos, propongo algo. Viajemos todos por México. Sigamos descubriendo esto que existe en nuestro territorio. No entiendo cómo es que no tenía conocimiento de esta cascada de árbol navideño. Que oh, qué fresca ducha me ha regalado. No cabe duda que estar de regreso en México es chill. ¡Oh, sí! ¡La veo! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Nos hemos encontrado con la prima del cocodrilo que estaba allá. El que estaba ahí, esta es su prima, se llama Katrina. Laura. Ay, uy, qué áspero. Se siente su esqueleto aquí, mira. Sí. ¿La puedo agarrar o no? Sí. Buenas. ¡Órale! Qué raro, mira. Wow, qué bonita. Se siente bien áspera. No, como una lija, ¿no? Golpea con la cola. Ah, sí, golpea con la cola. Sí, cuando son furiosas nada más. Wow, miren esto. Y es muy fotogénica, ¿no? Mira, ve a la cámara y todo. Sí. No, hasta posa para la cámara. Ah, posa y todo. Los dinosaurios anteriormente tenían pues esto. Ah, por ¿sí? eso, sí. El color de los dinosaurios. Nunca había agarrado una así, No. Está súper raro. Entonces, en este momento... La soltamos para que... Ah, vamos a ir a liberarla, ¿verdad? Sí, vamos a liberarla. ¿Cómo la libero? Dime, o sea... Nada más, suéltala y... Nada más la pongo aquí en el Ponla piso. sobre el suelo y vela deslizando en el agua. Si ella quiere, se va a ir. A ver, iguanita, Laura. Ahí estás. O sea, ¿y se mete al agua? Sí, ellas sí aguantan hasta 2 horas de... ¿En serio? Ahí está. ¡Wow! Pues se fue. Adiós, Laura. De repente estaba y ahora ya no está. Exacto, Laura ya no está. Ya. Laura se fue. Laura no está. Laura no está. Laura, siempre en nuestros corazones. En el hotel, este ha sido un día bastante fructífero, bastante divertido. Una cama con una chule incluida. ¡Oli! Ahorita vamos a salir a dar una caminata nocturna. No creo que valga mucho la pena grabar ahí, ni siquiera creo que se vea nada con esta tremenda negra oscuridad. Así que con esto concluiremos este video. Me gustaría finalizar diciendo que muchas veces no nos percatamos de todas las cosas épicas que nos rodean y que están muy cerca de nosotros. Un claro ejemplo de ello es esta pequeña escapada que estamos dando a un destino que está a 2 horas en avión de mi ciudad. Las actividades que hicimos hoy no fueron para nada costosas y vimos 3 cocodrilos, agarramos una iguana. De verdad se descontroló, fue un descontrol moderado, pero estuvo muy cool. Siento que es importante que nosotros mismos le demos difusión a estos lugares que nos rodean, que están en nuestro mismo país, y que viajemos todos por México, que tiene vaya que demasiadas cosas que ofrecernos, ¿o no, Chul? Oh, sí, viajamos todos por México, en efecto. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. En verdad espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo que descubre demasiada epicidad en sus alrededores cercanos. La cumbia colombiana
mar.